Buenas noches y bienvenidos a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión en el que pretendemos acercarles la actualidad del Principado. Como todas las semanas, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros en el correo electrónico redaccion@esasturias.tv para que nos planteen sus propuestas y los temas que puedan ser de su interés, y en la medida de nuestras posibilidades nos haremos eco en este espacio. Y vamos ya con la entrevista de esta noche. Una de las dificultades de las personas con discapacidad visual es reconocer en cada momento el entorno de las calles por las que se están moviendo, las tiendas, los restaurantes o los despachos profesionales. Bueno, pues ahora imagínense que a alguien se le ocurre crear una especie de lazarillo electrónico que, en función de una serie de indicaciones, le va diciendo a través de una voz la ubicación precisa de los lugares en los que está y a los que se quiere dirigir. Pues ese lazarillo electrónico ya existe. Y es una aplicación de móvil que ha sido bautizada como Lazus, creada por 3 ingenieros informáticos asturianos. Por favor, vean el siguiente vídeo. Lazus es una aplicación móvil que ayuda a personas con discapacidad visual a explorar lo que tienen a su alrededor como si de una linterna se tratase. Cruce, paso de cebra. Algunos usuarios ya la han podido probar. Lo que más me gusta como aplicación de Lazus es la idea en general. La idea genérica creo que es fantástica, que es una aplicación que ahora mismo como tal creo que no existe en España. Con Lazus también puedes conocer la lista de lugares cercanos a tu posición actual. Woody Allen estatua a las 10, 35 metros. Se indica distancia y orientación horaria a cada uno de los lugares. McDonald's a las 6, 75 metros. Una calle y dices, sé que aquí hay una panadería y vaya moviéndome y me vaya indicando dónde está, eso me parece estupendo. Los lugares se pueden filtrar por varias categorías. Comercios, activado. 62 lugares encontrados en 100 metros. Y también puedes conocer tu posición actual en cualquier momento. Localización actual, Paseo de los Álamos, Oviedo, 33003, Asturias. Es una aplicación que le puede ayudar para el día a día y darle mayor autonomía. Carlos González es uno de esos 3 asturianos, ingeniero y socio de la firma Neosentec. Buenas noches, don Carlos González, y gracias por venir a Asturias Televisión. Muy buenas noches, gracias a vosotros por la invitación. En primer lugar, ¿qué es Lazus? Bueno, como bien se ha indicado en el vídeo, Lazus es una aplicación móvil destinada a ayudar a personas ciegas o con algún tipo de discapacidad visual a reconocer lo que tienen a su alrededor, a interactuar con su entorno. Utilizan el móvil como si fuese una especie de linterna que les permite ir obteniendo información auditiva sobre los puntos, los comercios, sobre todo, cosa muy importante para ellos, puntos de movilidad. Como una puede linterna ser, con voz, aclaremos. Eso es. Le damos información auditiva porque es el medio que tenemos un poco para comunicarnos con ellos, ¿no? Y eso, muy importante, los puntos de movilidad, cruces entre calles, pasos de peatones, etc. Ese tipo de información disponemos de ella y es muy valiosa para ellos. Aparte de eso, los comercios, etc. Por favor, sea lo menos técnico posible para explicarnos cómo funciona Lazus. Pues, como digo, Lazus se basa en la posición GPS del usuario, en su posicionamiento concreto, y generamos una especie de campo de visión virtual, como si fuese un haz de luz virtual, por así decirlo. Entonces, lo que hacemos en todo momento, en tiempo real de alguna manera, es allá donde apuntan con ese dispositivo, vamos detectando los puntos geoposicionados que podemos tener en Google Maps, por ejemplo, o en cualquier otra fuente de información. Y cuando entra en ese campo de visión, en ese momento le indicamos información. Entonces es como si una vocecita les fuera diciendo, oye, ahí hay un paso de peatones, ahí está la Aliberca, o ahí está pues, un teatro, etc. Hay una cosa muy curiosa que me ha llamado la atención, es que no solo le dicen, ahí está el comercio tal, sino a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde está el comercio tal. Eso es, en alguna de las funcionalidades hay una funcionalidad que es una lista de lugares cercanos, que en lugar de apuntar ellos tienen una lista y van recorriéndola. Ellos se imaginan un reloj. Eso es, entonces les tenemos que dar más información para que se ubiquen. Por ejemplo, indicaciones horarias. Hace poco hemos metido una nueva funcionalidad en la que también le damos indicaciones con direcciones, por ejemplo, enfrente, detrás, derecha, este tipo de cosas. Y también les podemos indicar una distancia aproximada al lugar. En plan, está a 12 metros, 10 metros. Son distancias cercanas porque nos basamos en el entorno inmediato. ¿Cómo transmite la persona que está utilizando el dispositivo la orden, por ejemplo, quiero ir al comercio X o al médico tal?
Bueno, inicialmente con Lazos, como te digo, ellos lo utilizan como una especie de linterna. Lo que queremos es que simplemente reconozcan su entorno como si hiciesen la acción más natural de echar un vistazo. Pero obviamente tiene más funcionalidades. Una de ellas es, quiero ir a este punto, indícame una ruta. Pero para ello utilizan los mecanismos de accesibilidad que tiene el propio terminal. El sistema operativo lo tenemos en Android y en los iPhone, en iOS. Entonces nos basamos en los sistemas que ya vienen, los adaptamos para que puedan utilizarlo de una manera sencilla y hacer las indicaciones como en cualquier otra aplicación accesible. Claro, porque también eso es importante. ¿Qué se requiere para tener la aplicación Lazos? Bueno, en realidad tienes que tener un dispositivo Android o iOS que andará rondando el 90 y pico % de usuarios a nivel mundial de plataformas móviles. Para Android estamos por encima de la versión 4.0 y para iOS por encima de la versión 7.0, o sea que normalmente cualquier persona que tenga un móvil hoy en día podría utilizar un teléfono inteligente. Sí, un smartphone, eso es. Ya lo han presentado a personas potencialmente interesadas en su uso. ¿Cómo han recibido esta idea? Pues para nosotros este punto es básico, es muy importante. Nosotros nos comunicamos con diferentes asociaciones, con diferentes delegaciones de estas asociaciones, principalmente con la ONCE. Con la ONCE estamos en comunicación directa, nos ha validado. Ellos lo que hacen es, hay una aplicación, la validan de alguna manera, dicen es útil para nuestros afiliados y luego lo que hacen es nos ayudan a difundirla. Pues generamos diferentes eventos en diferentes puntos de la geografía española, presentamos la aplicación y lo más importante, vamos evolucionándola con ellos. Ellos nos van dando sus opiniones, nos van enviando correos diciendo nos gustaría que tuviese esto o esto otro. Por ejemplo, lo que os decía de indicaciones con direcciones, con horario, eso fueron cosas que nos van ellos indicando. En fin, para nosotros esta interacción con el usuario es básica. De alguna manera les queremos siempre transmitir que son parte del proyecto, del equipo y que sin ellos no sería posible, obviamente, porque son el objetivo. O sea, tiene que ser para ellos, útil para ellos y tienen que estar cómodos utilizándola. Y generalmente tenemos muy buena acogida, siempre nos agradecen mucho el desarrollar tecnología en su favor, porque realmente es adaptar algo para una necesidad muy concreta y siempre hay muy buena acogida y bueno, básicamente gracias a sus comentarios y a su ánimo es por lo que de alguna manera también nos animamos a continuar desde que empezamos con esto hasta donde está hoy en día y bueno, lo que esperamos sea una aplicación que vaya creciendo y evolucionando. ¿Hasta dónde puede crecer? Pues nuestro objetivo, ahora mismo estamos en España, estamos empezando a contactar con asociaciones de Reino Unido. De hecho, con un poquito de suerte, en breve tendremos una colaboración directa con una asociación bastante grande allí. Y nuestro objetivo es que crezca a nivel escalabilidad, que se pueda utilizar en cualquier país del mundo, que pueda tener tantas funcionalidades como quiera, que cuando vayan mejorando incluso también los GPS que están ahora mismo en desarrollo, GPS europeos, por ejemplo, Galileo, pues la precisión sea aún mayor y que sea algo totalmente normalizado, por así decirlo. Que una persona invidente sepa que tiene tecnología a su alcance, en su bolsillo, para ayudarle en su día a día. ¿Sabe una cosa? Se me ocurre que Lazos podría servir como herramienta para personas que no tienen una discapacidad visual. Por ejemplo, para una persona que va a una ciudad que no conoce de nada. ¿Se lo han planteado? Sí, siempre nos planteamos, desde que empezamos con esta idea, por ejemplo, esta concreta y muchas otras, siempre buscamos ir hacia un nicho concreto de usuarios para, digamos, entrar en un mercado, para poder validar la idea, etc. Pero siempre nos planteamos, obviamente, que pueda crecer todo lo posible. O, por ejemplo, a nivel turismo o cultural, tú vas a una ciudad, utilizas Lazos, encuentras puntos a tu alrededor que además tienen más información, por ejemplo, guías turísticas, lo que sea. Obviamente sí que nos lo planteamos, pero queremos entrar en una parte muy concreta del mercado y evolucionarlo, pero sí, sin duda, si alguien nos está viendo y cree que puede aplicar a su negocio o a algún tipo de otra idea que le gustaría, pues nosotros encantados de que nuestra tecnología se expanda todo lo posible. Se pueden poner en contacto con su empresa, que es Neosentec. Sí, ahora hablaremos de ella, pero antes no quiero dejar de mencionar los premios que ya han recibido. Sí. Cuéntenos. Pues la verdad es que estamos muy contentos porque también es otra parte que nos impulsa, nos ayuda mucho a seguir con todo esto. Este año nos han concedido, bueno, el año pasado, en 2015, nos han concedido un premio de Fundación Vodafone. Google también nos ha reconocido como la startup más disruptiva de una aplicación móvil.
y también premios como la Caja de Ingenieros, una fundación que también nos ha otorgado un premio a la empresa, a Neosentec, el CEI, el Instituto Europeo de Empresas e Innovación, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Asturias, donde tenemos nuestra oficina. Y bueno, estamos también metidos, siempre vamos a todo este tipo de saraos y lo que va saliendo, pues oye, ¿Y ahora bienvenido sea. Sí, perdón. ¿Y ahora cuáles son sus próximas presentaciones? ¿Dónde piensan o dónde van a presentarlo, más o menos próximamente? Bien, sí, recientemente hemos estado en el sur, hemos estado en Cádiz, Algeciras, Jerez, haciendo pequeños eventos con la ONCE. Estamos intentando mover eventos en la parte norte, porque bueno, en Asturias ya lo hemos hecho, pero queremos irnos a País Vasco, a Galicia, y también en la zona de Madrid. Y bueno, un poco estamos moviendo los eventos por ahí y, como te digo, en Reino Unido. Es un poco los siguientes pasos que tenemos con Lazus, de cara a presentarlo a usuarios y a hablar con ellos. Y en cuanto a eventos, estamos en los premios Grupo 5 también, somos finalistas con otras 2 empresas de emprendimiento social y bueno, estamos un poco ahí a la expectativa, a ver cómo vamos evolucionándolo, ¿no? Pero siempre pues poco a poco, pasito a pasito. Vaya. Nos tendrán al corriente. Sí, sin duda. ¿Lazus es una aplicación gratuita o de pago? Lazus es una aplicación ahora mismo de pago, tiene una licencia anual, pero los usuarios pueden probarla de manera gratuita durante una semana, pero bueno, tenemos una semana de prueba, aún así, siempre que nos lo solicitan porque no han podido probarla lo suficiente, les ampliamos la demo sin problema. O sea, para nosotros lo importante es que estén cómodos y que la puedan probar. Y luego tiene una licencia anual para poder, básicamente para poder sufragar lo que es el proyecto, ¿no? Pero bueno, todo el tema de la licencia vamos modificando el tipo de modelo de negocio asociado. Pero bueno, para nosotros es importante asociar la idea de ayudar a un colectivo muy, muy amplio, 285 millones de personas en todo el mundo tienen algún tipo de discapacidad visual. Ayudar a un colectivo amplio, pero además hacerlo de una manera que sea rentable para que pueda alargarse en el tiempo. Sí, Es el binomio. Pero no se me escape. Hábleme de tarifas por lo menos a nivel... Sí, ahora mismo, sí, sin problema. Ahora mismo nuestra tarifa es de 30 euros, bueno, 29,99 euros al año. O sea, la persona tiene el uso ilimitado de la aplicación durante todo el año. ¿Y las personas que la tienen pueden comunicarse con ustedes para aportar mejoras, sugerencias, Sí, etcétera, etcétera? Como te digo, para nosotros es básico a la comunicación con los usuarios. Gracias a ellos, todas las funcionalidades que vamos incluyendo, las mejoras, nos van dando ese feedback cada día, cada 2 semanas solemos actualizar la aplicación en base a lo que nos piden, a lo que nos cuentan, a los problemas que han tenido, en fin, todo eso. Porque es para ellos y entonces obviamente tienen que encontrarla útil y cómoda y bueno, sin esa ayuda, sin ese feedback y esa comunicación sería muy complicado. Pero como les estaba comentando, Lazus no sale de la nada, sale de una firma de ingenieros que se denomina Neosentec. ¿Qué es y cómo surge Neosentec? Sí, bueno, Neosentec es una empresa nos denominamos una empresa de innovación tecnológica. Buscamos diferentes tecnologías que están por venir en el mercado, que están presentes, pero de una manera... Ahí podemos ver imágenes de algunas de las cosas que hacen ustedes. Eso es. Lo que hacemos es intentar meternos dentro del tema de dispositivos vestibles o wearables, dispositivos inteligentes, localización o geoposicionamiento y realidad aumentada, aunar este tipo de tecnologías. En el vídeo vemos, pues, esto no es nuestra oficina, nosotros también desarrollamos prototipos propios de dispositivos inteligentes o vestibles, como os digo. En este vídeo se observan las diferentes fases por las que vamos pasando para desarrollar el prototipo de Lazus, en este caso. Es una pulsera que va a permitir a los usuarios realizar las funciones de esta aplicación, pero llevando el dispositivo móvil, el teléfono móvil en el bolsillo. Ellos con la mano irían apuntando pues, a los diferentes lugares que quieren. Esa es la creación de la... Esa sería la pulsera, ¿no? Este es el primer prototipo de la pulsera que estamos empezando a mover. Y por ejemplo, ahí vemos cómo utilizamos Bluetooth para comunicarnos y en este caso estamos moviendo una pequeña avioneta de 3D. Claro, parece como un ratón, ¿verdad? Claro, entonces lo que hacemos nosotros es utilizar ese movimiento para dirigir ese campo de visión de alguna manera. Entonces cuando un punto entra, al girar la mano, saben que hay ahí, pues eso, un paso de peatones, etc. Pero bueno, obviamente esa tecnología, orientación, pulseras con Bluetooth, diferentes sensores que estamos probando para diferentes temas médicos, puede llevarse a muchísimas otras aplicaciones. ¿En qué campos están trabajando? Pues como te digo, estamos trabajando dentro de dispositivos inteligentes, cosas asociadas con temas médicos,
Estamos trabajando con realidad aumentada también, realidad aumentada, superposición de imágenes o de objetos 3D, de cualquier tipo de información, visión computacional y temas de posicionamiento, localización en interiores, en exteriores. En exteriores el caso, Lazus es un caso muy típico, y en interiores pues posicionar a gente dentro de museos, dentro de pues, un supermercado, comunicarse con dispositivos, pequeñas balizas de Bluetooth para saber dónde está el usuario, qué va a hacer, ese tipo de cosas. Y dentro de realidad aumentada estamos metiéndonos o intentando meternos dentro del mundo de la restauración para, por ejemplo, crear cartas virtuales donde puedas visualizar un plato con todo lujo de detalles antes de tenerlo delante, por ejemplo, para poder pedir lo que denominamos un poco el comer con los ojos, ¿no? Que hacemos todos. Entonces, con todas estas tecnologías que os digo, este binomio de 3-4 tecnologías, intentamos pensar productos con identidad que podamos meter en el mercado y también ayudar a empresas que digan, oye, realidad aumentada, dispositivos vestibles, localización o guiado, y también dar servicios a esas empresas para, de alguna manera, que puedan incluir esos servicios en su día a día, ¿no? Sí, porque mencionaba antes un término que se escucha mucho, pero que a los profanos nos cuesta comprender, que es algo así como wearable o wearable. Sí, es ¿Qué quiere decir eso? Es un dispositivo vestible. Wear es vestir algo, llevar algo puesto, ¿no? Entonces es ponerte algo, un dispositivo que se integre con el usuario de una manera natural, que interactúe con él, que le esté dando información y recibiendo información, como puede ser una pulsera, las típicas pulseras que miden pues, el ritmo de sueño, que utilizan corredores para medir ritmos cardíacos, o las gafas inteligentes que están en proceso. Varias empresas importantes, Google, Microsoft, están desarrollándolas para llevarnos un paso más allá. Entonces, todo ese tipo de dispositivos que te puedes colocar como si fuese una prenda más, pero puedes utilizar tecnología con ellos. Bueno, pues ya que sí, le interrumpía, perdone. No, iba a decir que todo eso suele partir de un prototipo inicial, una idea inicial, que es un poco lo que hacemos nosotros en una de nuestras actividades. Claro, la investigación fundamental. Sí, en la medida de lo que podemos, investigamos y para aplicarlo, que tenga salida. Pues ya que ha tenido la amabilidad de venir a los estudios de Asturias Televisión, señor González, yo le pediría, ¿nos puede dar una primicia? ¿Puede contar alguno de los proyectos que ya están a punto de salir, por favor? Bueno, más o menos ya te he contado un poquito. Estamos desarrollando, dentro de lo que puedo contar, estamos desarrollando algún dispositivo para temas médicos. Si es un secreto de Estado, le disculpamos. No puedo dar detalles de eso por el tema de clientes y tal, pero sí que estamos desarrollando dispositivos para temas médicos y trabajando con diferentes sensores bastante interesantes para medir ciertas cosas, ciertos constantes. Y también, como te digo, estamos dentro del tema de la realidad aumentada, esperando poder sacar un producto para restaurantes y que creemos que va a tener bastante potencial. Es muy interesante y bueno, hemos recibido bastante feedback de gente del sector y que creemos que a lo largo de este año podamos darle un empujón. Y bueno, cualquier cosa que pueda surgir sobre otras empresas. Estaremos pendientes. Carlos González, socio de la empresa asturiana Neosentec, gracias por venir a Asturias Televisión para hablarnos de Lazus y también de sus proyectos. Muchas gracias a vosotros por la invitación, desde luego. Y a ustedes, por favor, no se vayan porque enseguida, tras la publicidad, en un momento volvemos aquí a Asturias es Noticia. Vamos ya con el coloquio en Asturias es Noticia. Esta semana se ha hecho pública la sentencia del Tribunal Supremo que, con respecto a Gijón, declara ilegal la ubicación de la depuradora del Este. Tras años de litigios, los magistrados han confirmado el dictamen de la Audiencia Nacional de 2014 que anuló la aprobación del estudio de impacto ambiental de la estación depuradora de aguas residuales del Este de Gijón.
El fallo, contra el que no cabe recurso, deja en suspenso una de las piezas fundamentales del saneamiento público de Gijón, cuya entrada en funcionamiento además estaba próxima. Con nosotros están en el plató de Asturias Televisión Manuel Llano, portavoz de los propietarios de la urbanización del Pisón, que durante años se ha opuesto a la ubicación de la depuradora. Buenas noches, don Manuel. A mi lado está también el concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes y presidente de la empresa municipal de Aguas de Gijón, Esteban Aparicio. Buenas noches, don Esteban. Buenas noches. Y por último, el letrado Marcelino Abreira, don Marcelino Abreira, que es quien ha llevado el litigio como abogado de la comunidad de propietarios del Pisón. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ayer jueves 11 de febrero, abogado y vecinos tuvieron una reunión para valorar la sentencia. ¿A qué conclusiones llegan? Bueno, la sentencia ya se había comunicado días previos a los vecinos, pero ayer la reunión fundamentalmente era, bueno, pues aparte de hacer las explicaciones en persona de las dudas que pudieran tener, el alcance de las mismas, los efectos que iba a tener de futuro, pues también ver una posibilidad que se había aperturado de manera pública por parte del don Esteban, por parte del Ayuntamiento, de la posibilidad de mediar, de alguna manera, entre el Estado y los vecinos respecto a una posible indemnización a cambio de no ejecutar la sentencia. Eso se planteó y fue contundentemente y por unanimidad rechazado. Es decir, que ese tema, los vecinos lo que quieren es que se cumpla la sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo, y yo les expliqué las posibilidades que, en mi opinión, creo que son muy claras. Es decir, esto no tiene vuelta de hoja. Lo que ha hecho el Supremo es declarar la nulidad no solo del estudio de impacto ambiental, que relacionó y valoró la situación de 4 emplazamientos, Pisón, Rinconín, Cagonera y Peñarrubia, sino que también del anteproyecto de obras. Es decir, que eso, en palabras del Tribunal Supremo, ese acto administrativo de 2009, aprobado por la Dirección General del Agua, por delegación de la Secretaría de Estado, ha quedado expulsado del ordenamiento jurídico. Es decir, que podíamos hablar en términos así más sencillos, no entrar en términos jurídicos, como si no hubiera existido. Es decir, que de un acto que el Tribunal Supremo ahora, con carácter firme y sin posibilidad de recurso alguno, dice que para el derecho no ha existido, sin embargo, desgraciadamente, hay una obra ejecutada a un 80 o un 90%. Por lo tanto, carece de validez lo ejecutado. ¿Y eso qué efectos legales va a acarrear? Pues, como se les explicó también a los vecinos, jurídicamente, en cuanto el Tribunal Supremo, le llamamos en términos jurídicos, la baje los autos a la Audiencia Nacional, que será en unos días, breve, una semana aproximadamente, pues la Audiencia Nacional va a ser el órgano encargado de ejecutar esa sentencia firme, que es la de ellos, confirmada ya por el Supremo. Dado que la Audiencia Nacional se ha basado en anular ese acto de 2009 que yo me refiero, que digamos que es el nacimiento, la génesis de todo, del proyecto posterior, de la licitación, de todo eso ha quedado anulado, pues bueno, como lo hace en base a una crítica tremenda, una crítica sobre el estudio que realizaron los técnicos de la Confederación, haciendo una serie de puntuaciones de cada uno de los 4 emplazamientos a que yo me he referido, y llegando a una conclusión de que la mejor ubicación, medioambientalmente hablando, es el Pisón, y sin embargo la Sala, en base a informes aportados por nosotros de técnicos, llegan a la conclusión contraria de que es la peor, que el Pisón es la peor, lo anulan porque dicen que es una decisión arbitraria. Las administraciones públicas tienen un cierto grado de discrecionalidad en el sitio donde deciden cuestiones políticas, pero luego lo que no pueden caer es en la arbitrariedad. Y en este caso, eso es lo que dice la Audiencia Nacional, que con esa decisión de elegir de las 4 alternativas al Pisón, porque los distintos parámetros que se han medido, ruidos, olores, clima, varios de ellos, esas puntuaciones son caóticas. Vale, ¿y ahora qué va a pasar? Pues tiene que pasar, en mi opinión, que tiene que pararse la planta, porque además hay una ejecución provisional que se pidió en su momento y fue concedida incluso sin aval por el TSJ de Madrid. Tiene que pararse la obra y demoler lo construido.
eso, vamos, es nuestra cuestión que sinceramente creemos que es que no hay otra alternativa, no hay otra solución. Bueno, porque ahí es donde hay discusiones bien, y por eso queríamos mediar nosotros. Por supuesto. Esa es la opinión lógica, porque además hay que entroncarla con otra cuestión. Ya no es solo que tengamos este fallo firme del Supremo que invalida todo lo realizado, porque si se invalida, que es como el Viván, si eso no existiera, no existiríamos ninguno de nosotros. Es decir, el acto inicial que dio vida a todo lo que está hecho ha quedado fuera del ordenamiento jurídico. Pero imaginemos que la Administración, como lo que se dice es que de las 4 alternativas, los tribunales no aceptan que el Pisón sea la mejor, sino que no lo es. Por tanto, eso no vale, la ubicación del Pisón, eso lo dice claramente la sentencia. Decimos que la ubicación del Pisón no es la mejor, por tanto, se anula. Vamos a suponer que quieran legalizarlo otra vez. Que digan ellos, bueno, vamos a legalizar. En mi opinión, hay opiniones para todos, pero yo creo que lo tenemos muy claro. Es decir, la inmediata paralización de las obras es un tema clarísimo, porque ya incluso la Audiencia Nacional se ha pronunciado en la ejecución previsional, y ya la daba en la ejecución previsional. Así es. Yo creo que la paralización de las obras no se puede, entiendo, sería, me parece, un disparate jurídico mayor que el de ubicarla, el que con esta resolución del Supremo firme, que la ubicación es la correcta, acabar las obras y ponerla en funcionamiento mientras se hace un nuevo estudio de impacto ambiental. Efectivamente, la Administración puede iniciar un nuevo estudio de impacto ambiental, pero en mi opinión no tengo ninguna duda, ninguna, y en derecho, la verdad que no hay verdades absolutas, pero creo que el tema está muy claro, habría que parar las obras y si le dicen a los técnicos de la Confederación, oiga, revisen ustedes cómo llegaron a esas puntuaciones entre las 4 opciones, Pisón, Rinconín, Cagonell y Peñarrubia, porque yo entiendo que la lógica es que sean los mismos lugares los que puedan ser revisados, sacaríamos seguramente matrícula de honor. Es decir, que los técnicos, que yo quiero pensar que se han equivocado descaradamente y por eso se ha de... Sí, porque ya hablan de arbitrario. Marcelino es muy bueno. Ahora entramos en eso. Si me permite un momento, don Esteban, que por si no lo mencioné antes, es el actual concejal. El actual. No tengo nada que ver con el desaguisado. Ni el partido que sustenta el gobierno local tiene nada que ver con los que ocasionaron en su día el desaguisado. Bueno, eso... Porque lo que dice Marcelino, en términos de derecho... Lo que yo le quería preguntar, y sigue usted si quiere la argumentación del señor abogado, ¿qué consecuencias va a tener para Gijón la sentencia del Tribunal Supremo? ¿Qué puede seguir? Dependiendo de lo que vaya a pasar. Lo que pasa es que en estas cuestiones del derecho nunca se sabe lo que puede llegar a pasar al final. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con Marcelino en la situación, que además incluso la puedo vulgarizar mucho más. Lo que dicen los tribunales es que se ha puesto en un sitio no porque lo diga la ley, sino porque se le puso en las narices a alguien. Hasta ahí es lo que ha sucedido jugando con unos ciudadanos de Gijón, no se sabe bien por qué. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema que tenemos todos? Que se ha gastado una ingente cantidad de dinero ahí y que tenemos unos compromisos europeos para cumplir ya. ¿En torno a cuánto? ¿En torno a cuánto dinero? ¿En torno a cuánto dinero? Se ha gastado. Se ha gastado, Más o menos. Bueno, todavía, en teoría, como tenía que estar paralizada la obra desde el 14 de junio del año pasado, deberían ser los 51 millones de euros. Puede que sean más realmente a este momento, porque en teoría también debe estar casi finalizada, si no finalizada la obra, y en alguna medida, parcialmente por lo menos, en la parte mecánica debe estar en funcionamiento, creo yo. Si eso hay que demolerlo y volverlo a hacer, y además indemnizar a los reclamantes, porque han venido ganando todos los procedimientos y se señalan en las resoluciones que han tenido problemas de salud, pues a saber lo que puede suceder. Bueno, pero estábamos en que Marcelino, que es parte, y nosotros en el ayuntamiento en realidad somos más que nada perjudicados de actuaciones de otras partes, ¿qué es lo que puede suceder? Marcelino sostiene que va a haber demolición y que se va a volver a hacer todo. Yo entiendo desde luego que lo que dicen algunos otros partidos políticos y algún técnico, que pueden volver a legalizar, a paralizar la ejecución mediante un nuevo estudio de impacto ambiental o de localización, yo creo que es inviable, entre otras cosas, porque lo que dice la sentencia es que anula el acto inicial. O sea,
es como si no hubiera habido ni proyecto ni decisión válida sobre la materia. Habría que empezar desde el principio obteniendo previamente un acto de inejecución, que la ley de la jurisdicción lo permite, que se inejecute, pero lo tiene que acordar legalmente el órgano establecido, que entiendo que en este caso debería ser el Consejo de Ministros. Ya, no sé, no lo aludió Marcelino antes, les han variado varias veces la ley a los vecinos, lo que en un país anglosajón hubiera dado lugar a una revolución. Pues que el portavoz de los vecinos. A que a alguien le creen una ley ad hoc para unos señores y a vosotros, por ser vosotros, se os va a aplicar esto otro, pues es bastante peligroso desde el punto de vista, ahora hablo ya desde el punto de vista político. Ahora, ¿cuál es el problema de Gijón? Que a pesar de que lo que sostenga la parte de que esto estaba calculado en su día para 300.000 habitantes, lo que ya tenemos y que nos vale, la Unión Europea lo que nos dice es que lo que tenemos, como es antiguo, ya no nos vale. Y entonces vamos a necesitar depurar de otra manera en lo que tenemos y que entre a funcionar lo que no tenemos todavía, que sería la estación del Este, en conjunto con la estación del Oeste, que ese es el problema de Gijón, cumplir la normativa medioambiental, y además no solo es por cumplir la normativa y que no nos sancione Bruselas, es por la salubridad pública de todos los gijoneses. Entonces, en eso estoy... No, ahí es lo que me fastidia. Hay mucho que hablar, ¿eh? Claro, Padre, sí, no. Yo les veo absolutamente como totalmente perjudicados. Sí, si me permite, bueno, don Manuel, ahora comenta usted las palabras, pero yo quería hacer una pregunta específica, ¿no? Y es que, haciendo balance de todo este proceso, que han sido años, ¿qué reflexiones hace de lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo? Bueno, me gustaría comentar un poco las palabras. Bien, por supuesto. Pero en cualquier caso, reflexiones, bueno, pues que uno se siente en este momento satisfecho, primero, porque tuvimos fe en la justicia y porque tuvimos la perseverancia de no caer, porque las trampas, como aquí se aludía, que nos pusieron el camino, las trabas que nos pusieron era para abandonar, y había que agarrarse bien para decir hay que seguir adelante porque tenemos razón, y al final vamos a triunfar. Por eso hoy no pasa por encima de esta sentencia, vamos, esa frase típica, ni su concorda, no, la retiro, simplemente no pasa nadie por encima del Tribunal Supremo, esperemos. Mientras España sea España, claro, si España es uno de esos países que prefiero no citar, pues donde expropiese, ves lo que manda, bueno, entonces, pero hombre, mientras España sea España, nadie pisa una sentencia del Supremo. Y ahora, si me permites, por complementar un poco lo que acabo de escuchar a Marcelino, nuestro letrado, que también nos llevó todo esto, hizo 4 citas, y yo estoy pensando en quien nos escucha que no conoce Gijón, La Cagonera, el Rinconín, etc. Claro, ¿por qué el Pisón es la peor? Pues muy sencillo, lo voy a decir en pocas palabras y casi lo dice así el Tribunal Supremo. Porque en el Pisón vivimos personas, en La Cagonera viven vacas. Fíjese, la diferencia es que nos valoran igual que las vacas. Y dice el Tribunal Supremo, hombre, ¿cómo la influencia de una depuradora de ruidos y olores puede valorarse casi en términos similares las personas que las vacas o que las setas? Porque habla de micología, de edafología, de hidrología, etcétera. La valoración que hace no es que el examen fuera malo, como algunos tratan de decir desde la política, no digo por el señor Esteban, ¿no? Porque lo hemos leído. Es que hay una anulabilidad. No, lo que dice el Tribunal Supremo es que el examen sí es válido. Lo que no es válido es la calificación que da el profesor a las respuestas del alumno. Por decía Marcelino, es que si nos puntúan bien sacamos matrícula de honor. Evidentemente, vivimos personas, 125 familias y muchísimas más en los alrededores. En Peñarrubia y en La Cagonera pues viven vacas y, perdón, en Peñarrubia pues hay 3 o 4 o 5 viviendas afectadas. No solo eso, desde el punto de vista medioambiental, para darle la razón a los vecinos, que yo lo que entiendo es que son las víctimas de toda esta situación. La segunda parte es muy importante. Perdón, yo entiendo, sí, no. Lo de los hechos consumados, por favor, eso no está en el derecho, y estoy ante 2 juristas. Ni la ley de los hechos consumados es un valor jurídico, ni que el fin justifique los medios es un valor jurídico. Y claro, escuchar ahora, viviendo ahí, yo pongo que cualquier vecino de Gijón que nos escuche o de Oviedo, digo, oiga, yo estoy a 15 metros, no a 25, no, a 15 pasos de la depuradora. Y me la ponen, decía el concejal, efectivamente, quizá no lo recuerda, pero lo que no sabemos es por qué. Yo sí sé por qué, nosotros sí sabemos por qué. Porque fuimos utilizados como cebo electoral, un día y otro. Porque dijeron, hombre, esta urbanización es bonita, está en Somió, oye, pues está bien hecha, llama la atención, se vende bien. ¿Y qué tal si les fastidiamos duro y luego lo vamos a vender que... Podría citar una frase escatológica que salió en todos los medios de comunicación, Adelante. Adelante, pues ya va siendo hora de que los ricos laven su mierda, lo hemos conseguido. Esto lo decían ilustres senadores que terminaron el Senado. Don Jesús Iglesias.
Lo dijo, lo sabe y está escrito en la prensa por esa frase. Entonces, claro, cuando uno ve todo esto se da cuenta de que en el país que vivimos los vecinos les importa un pimiento. Somos utilización política de un grupo vecinal a que afortunadamente vive en un buen medio para tratar de sacar un rendimiento electoral lamentable y en fin, y poco ético, ¿no? Por no ser utilización política, que no nosotros no tratamos de utilizarlas políticamente ni para bien ni para mal. Lo que yo digo es lo que puede suceder con arreglo a la propia ley, que se trate de inejecutar y que se retramitara correctamente, que es muy dificultoso. Aparte de lo de las vacas, es que como escarnio medioambiental, la situación del Pisón además acabó con un riachuelo, cuando en el resto de las ubicaciones, vamos, el impacto ambiental que ha tenido y además irreparable, pues lo dice el Supremo y es lo dicen las sentencias, es que es demoledor. De dolor leerlas. Califican igual, esto lo diría muy bien Marcelino, pero en 10 segundos, si me permites, lo digo. Tiene la misma valoración. Un riachuelo con su cauce, con su caudal uniforme, suprimirlo con su repercusión en la fauna, en la flora, en la hidrología, en la edafología, etcétera, tiene la misma valoración que unas aguas escorrentías, cito literalmente el Supremo, una escorrentía que son unas aguas superficiales, posible enturbiamiento de unas aguas de escorrentía en Peñarrubia durante las obras. Temporal, ¿no? Temporal. Yo quería matizar. Antes de que sigan, ¿me ayudan a ubicar para todos los asturianos dónde está la urbanización El Pisón? En Somió, al lado de la Feria de Muestras. Detrás de la Feria de Muestras. Sí. Al lado del Molinón de Campo de Fútbol, un poquito más atrás. Perfecto. Yo quería ahondar un poco, y bueno, me alegro mucho que el señor concejal y presidente de la empresa de aguas, que es la que tiene que recepcionar la obra, que creo que era en unos meses. El 1 de mayo en principio íbamos a hacernos cargo. Que esté en esa tesitura y que incluso que reconozca los derechos pisoteados de los vecinos. Y me alegra mucho porque, bueno, en el momento en el que, si persiste la administración en legalizar algo que, en mi opinión, no es legalizable, estoy seguro que va a hacer honor a la palabra que está diciendo aquí, que solo aceptará la empresa de aguas mientras esté en el gobierno, siempre que entienda que se ajuste a la legalidad. A la legalidad, sí, pero a la legalidad de los tribunales. De los tribunales. Pues eso estoy seguro que va a ser así y me alegro mucho que esté en ese criterio. Pero vamos a ver, yo, sin apartarme de lo jurídico, que es realmente mi labor, porque por eso estaba Manolo Llano, para hablar del tema de los vecinos, que yo también lo he sufrido, porque con todo este tiempo, pues te haces un poco ya de tantas aventuras. Y no quería retrotraerme a ese cambio de ley, que aquí se le llamó ley ad hoc, que probablemente ha sido, que es lo de la planta de tratamiento de la plantona. Quiero obviarlo para centrar más el debate en la depuradora. Efectivamente, el concejal Esteban y colega de profesión mío, al que estimo, y tenemos creo una relación personal buena, tiene, creo que en parte razón. Efectivamente, estamos muy acostumbrados porque esto ya nos ocurrió con la plantona, con la planta de tratamiento de aguas que está ahí en el mismo lugar y que van a ir unidas, al final van a tener un mismo destino. Si la depuradora se acaba yendo de ahí, el pretratamiento de aguas tiene que estar junto también. Pues nos hicieron un cambio de ley en un momento determinado después de haber ganado por 2 veces la clausura. Pero yo creo que aquí hay una cuestión diferente. Por eso no quiero, dentro de las sentencias que se han ganado, que han sido 5 sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre el mismo acto administrativo, ese acto primigenio, del inicial de todo, como bien decía el concejal, sin eso es que no puede haber nada, y hay, esa es la cuestión, la realidad es tozuda, decía, ahí no debería de haber nada, y hay una construcción, sin acabar, pero la hay, y eso es triste, que siendo expulsado con efectos, es una palabra un poco técnica, es decir, efecto retroactivo, cuando se expulsa del ordenamiento jurídico algo, en este caso la resolución del año 2009, que es el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental, que dice eso va a ir en el Pisón, si eso se anula, todo lo posterior no vale. Y sin querer salirme de lo jurídico, ¿por qué veo yo casi imposible la legalización? Ya dije que en derecho no hay nada imposible, el gobierno, pero es que aunque, en mi opinión, jurídicamente hablando, y respeto cualquier de terceros, como se suele decir siempre que hacemos una opinión, salvo otra mejor fundada en derecho. ¿Por qué? Porque una cuestión que comentó también Manolo Llano correctamente, es decir, y lo dije yo al principio, si se le dice ahora, una forma de intentar legalizar esto sería que se le dijera a los peritos de la Confederación, a los que hicieron, lo digo con todo respeto también para ellos, esa aberración de informe que comparaba a las personas con las piedras, yo voy a ir más allá, con las piedras y con las rocas, no voy a ir a animales,
con las rocas, en la puntuación. Si a esos peritos, la administración les dice ahora, esos técnicos de la Confederación Hidrográfica, le dice, ha dicho el tribunal que no, que eso no es así, que no pasan, porque es solo ver la sentencia de la Audiencia Nacional ratificada por el Supremo. Se echan las manos a la cabeza cuando ven ruidos. El tema del que se ha hablado aquí, aquí había un desvío de un arroyo, que eso puede tener consecuencias incluso de un posible delito medioambiental, que también se va a perseguir. Ya termino, si se me permite un segundín, centrarlo. ¿Por qué veo, en mi opinión, imposible? Porque, una de dos, si ahora el Estado, para intentar legalizar esta situación, le dice a los mismos técnicos que, oiga, hágame un informe. Primero, no vale llevarlo al tribunal. O sea, no pueden coger ese informe nuevo y ir al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional, que es la que va a ejecutar. Señores de la Audiencia Nacional, aquí tienen el informe nuevo. No, eso no vale. Habría que empezar con una información pública, como se empezó en su día, porque se aprobó en 2009, pero empezaron a trabajar en 2006. Tendría que hacer una notificación a todos los vecinos, a la comunidad propietaria. Yo estoy personado como abogado desde la primera sentencia, que es de 2013, perdón, del TSJ de Madrid. Yo me pregunto, si ya la primera sentencia que tienen diciendo de que se anula el acto, ¿por qué siguieron 2 años y pico o empezaron a trabajar? Eso ya no es un problema nuestro. El ir a la teoría de los hechos consumados, vamos a ver, ¿de quién es culpa? Es como ahora se dice, y ya termino en esta intervención de momento, se dice, y lo ha dicho el señor concejal, que a ver, que hay 2 cuestiones. Una, Europa exige el cumplimiento y de hecho ya ha sancionado a Bruselas, a España, por el cumplimiento medioambiental. Bien, no lo discuto. Se dice eso, pero claro, olvidan una cosa, que Europa nunca ha dicho que tenga que ir una depuradora en el este. Nunca. Y por supuestísimo, si no dijo que tuviera que ir una depuradora en el este, no se fijó en el Pisón, probablemente no sepa ni dónde queda. Entonces, lo que ha dicho Europa es que determinadas poblaciones, entre las que está Gijón, tienen que tener correctamente depuradas sus aguas. Y bueno, y entonces pregunto yo, ¿a qué políticos ordenaron a unos técnicos que hicieran un estudio, si encima en el estudio que hicieron comienza diciendo, porque veo que el concejal no le da mucho valor a eso, pero yo creo que tiene su importancia para la ejecución de la sentencia, porque sí la ha tenido en el fallo. Porque cuando pedimos la ejecución previsional, se nos concedió por el TSJ de Madrid, en esa sentencia que acabo de referirme de 2013, sin aval, que tampoco respetó a la administración y siguió continuando las obras, pese a la ejecución previsional concedida sin aval. Y digo yo, en una situación de este tipo, en la que tenemos Europa, repito, no se ha fijado en ningún sitio determinado, pero si ellos en el estudio de impacto ambiental, que señalan el Pisón como lugar de educación, que dio lugar a esa aprobación de 2009, en ese ahí están diciendo que la cuenca este, o sea, Gijón precisará depurar aguas en la cuenca este cuando tenga 330.000 habitantes. Me voy a quedar con la cifra de habitantes, me voy a olvidar del 2020, que también viene, que se prevé, me voy a ir a la cifra de 330.000. En ese momento Gijón podría decir 270, me pregunto. Si ese estudio es de 2007 y Gijón tiene 270.000 habitantes, ahí se prevé que hay que hacerla cuando tenga 330.000 en el este. ¿Por qué la empezaron? ¿Por qué la aprobaron en 2009? Cuando ahora todavía estamos menos de 270.000. Es decir, que esa es la base clave que la ha tenido en cuenta el tribunal y que es nuestra baza muy importante para decir, no señores, aquí no, porque ustedes mismos en el estudio de impacto ambiental comienzan diciendo que no se necesitará depurar en la zona este, ya tienen una en el oeste y no está a pleno rendimiento, eso lo sabe mejor el concejal que yo, que no está a pleno rendimiento, o háganla más grande. Pero en la del este, ellos mismos lo dicen. Por tanto, esa es nuestra baza fundamental para decir que en el este, hasta que Gijón tenga 330.000 habitantes, que a lo mejor a este ritmo que vamos es en el año 2080 o 2090, que seguramente yo no lo veré, bueno, sin duda ninguna. Por tanto, esa, aunque parezca una tontería, es que lo dicen ellos. Entonces, ¿cómo van ahora, para legalizarlo, decir a los técnicos, rehagan el informe? Encantados, firmamos mañana, porque sacamos matrícula de honor. Porque tendría que compararlo con las otras 3 alternativas, no puede hacer otra cosa. Bueno, si no, y acabo ya. Y si quisieran hacer otra cosa, que no es decirle que comparen con los mismos, y que los quieran intentando salvar lo construido en el Pisón y que algún día hay una depuradora, estamos en un problema parecido. Porque yo en una entrevista que tuve hace poco dije, salvo que nos comparen con una calle del centro de Gijón, hablé de la calle Corrida, la Plaza San Miguel, podíamos hablar de otros sitios, Plaza San Agustín, cualquiera.
nadie en su cabeza humana piensa que una depuradora de 30.000 metros cuadrados de superficie, con un reactor biológico que tiene bajo tierra y que va con una potencia eléctrica tremenda de miles de kilovatios, es decir, nadie piensa que eso se puede poner en un sitio de viviendas. Hombre, aquí lo han hecho, que hay viviendas, pero quiere decir que... Entonces digo que no hay ninguna, en mi opinión, ninguna solución más que olvidarse, en mi opinión, de la depuración en el este, irse para el oeste que está ahí. Discrepo, ¿eh? No, perdón. Pues nada, no, Marcelino. Acabo ya con un inciso. Lo digo por lo siguiente. No, Marcelino, a ver. Voy porque si hay que cumplir... Europa nos exige, yo estoy de acuerdo en eso, igual que estamos en alguna cosa. Sí. Europa exige que se depuren todas las aguas de Gijón. Yo pregunto, si en el este no es necesario, porque incluso ellos mismos lo reconocen en ese estudio, y ahora encima tenemos la unidad de los tribunales, pues se va ahí o se va a otro lado. Quiere decir que en el este no es necesario. Entonces yo no sé cómo se puede realizar eso. Voy a interrumpirte. Yo no estoy de acuerdo, lo hemos hablado muchas veces, que nosotros tengamos que decir como vecinos del Pisón dónde se depuran las aguas de Gijón. Lo digo y lo repito. No tenemos que decir nosotros dónde se depuran las aguas, ni nos importa un pimiento. Es un problema del ayuntamiento. Que eso consta en el informe de la Confederación. Hombre, hay señores que saben leer, pero yo no insistiré en ese problema, porque estamos buscando una guerra que nosotros evitamos siempre, que no queremos enfrentarnos con los vecinos de otra comunidad. Y lo digo claro, los vecinos del Pisón no decidimos nunca, ni nos importa... Pero perdona, si no va para el este, ¿para dónde va, Manolo? Marcelino... O para el norte o para el sur. Déjame decirte... Menos para el este, a mí me da igual. Bueno, pero que lo decidan los técnicos, ¿no? Vale, pero yo digo el oeste porque hay una, bueno, yo no tengo nada contra el oeste. No hay que meterse en el debate, estoy de acuerdo, porque si se la encalomamos a unos gijoneses o a otros. En el este no es necesario. Lo dicen los técnicos, ¿eh? Los técnicos de la Confederación decían eso en el año 2007. Claro, no es que no. Ahora no sabemos lo que podrían decir, porque han podido variar las circunstancias, que yo creo, de hecho, por lo que he comentado con los técnicos, que han variado las circunstancias. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo, aparte de ese punto que parece que no estamos de acuerdo en ninguno de los tres, es en el inicial. Si es que no se puede retramitar desde el impacto ambiental, tiene que ser desde antes. Y le tienen que dar alegaciones a la gente para que diga, ¿cómo me va a poner usted un reactor? Y la cosa es que ya lo tiene puesto. El problema es que está puesto ilegalmente. Ilegalmente, ese es el problema. ¿Y cómo se resuelve eso? Y ahora que tengo al concejal a mi lado y en uso de la palabra, yo quiero preguntarle. Usted se ha ofrecido a mediar entre los afectados y el Estado. ¿De qué manera se puede mediar? Hombre, yo he estado ofreciendo la mediación diciendo, a ver, si los afectados consideran que están afectados, pero que a lo mejor podrían soportar no solo esa pérdida económica, sino la potencial insalubridad derivada de la acumulación eléctrica o las molestias psicológicas y físicas de posibles... Y de salud. De salud. Bueno, pues eso, dicho de esa manera. Cambiar salud por dinero o tal, o ver una alternativa, otro tipo de alternativa. Es decir, vamos a cambiarles de sitio y ponerles en una zona más guapa. A ver, la posibilidad de que hablando se entiende la gente y que pudiéramos llegar a alguna solución que satisficiera a los técnicos del Estado, a los vecinos y que al conjunto de los gijoneses nos saliera bien, porque tenemos una inversión ahí hecha y un dinero... Acabamos de comprobar, y estimo la buena intención del concejal, pero acabamos de comprobar que no hay alternativa. Es decir, que la política de hechos consumados no se puede ni hablar de ella, es molesta, es insultante, porque es como si yo mañana hago una casa, ya que estamos en Oviedo, en el Parque San Francisco, y ya que la estoy haciendo de noche deprisa, cuando acabo por la mañana, bueno, ya que la tengo hecha, pues mira, vamos a hablar a ver cómo puedo vivir aquí. No, la política de hechos consumados, no. El daño para Gijón no se debe a los vecinos, que se dijo antes, en absoluto. Hay personas y partidos que tienen nombres y apellidos y que son los únicos responsables. Los vecinos somos víctimas. Una vez más lo digo, verdugos los hay, los vecinos somos víctimas. Y hombre, de verdad, es doloroso escuchar ahora hablar de, ahora que está hecho, a ver cómo lo podemos encajar. Hago esta pregunta humilde y simple a todo el mundo. Si alguien viviera donde vivimos nosotros, a 15 metros, a 20, a 30 de una depuradora, ¿aceptaría en nuestro lugar? Hombre, ya que está hecha, pues vamos a tirar para adelante, como decía aquel concejal, ¿no? Otro anterior, de infausto recuerdo. Tira que libramos. En fin, sigue para adelante, olvídate, le cambiamos la ley. No es la intención nuestra, tira que libras. A favor de Foro, debo decir, afortunadamente, y me alegro muchísimo de decirlo, que Foro no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en todo lo que se hizo.
Y además solo recibimos buenas palabras, no solo por parte del concejal presente, sino de la alcaldesa, Carmen Morillón, de otros concejales con los que tuve el gusto de hablar y de relacionarme. Es decir, no tiene nada que ver, pero sí hay personas y partidos interesados en que pisen el charco, que son Partido Socialista e Izquierda Unida, que son los únicos responsables. Bueno, no vamos a un alegato no, vamos, quiero decir, esto está... que aquí no se pueden defender. Quiero decir, vamos, los que aprobaron, digo responsables, yo se lo pido. En cuanto que son los que aprobaron la ubicación. Esto no es nada más que está en las artes del Ayuntamiento. No hago otra responsabilidad, ni he citado nombres. PSOE, Partido Socialista e Izquierda Unida, el Ayuntamiento de Gijón, enero de 92, aprobaron la ubicación del Pisón, exclusivamente con sus votos. Esto es un acto público, no es nada... Votos que les dieron los ciudadanos, ojo. No, sí, pero que los concejales aprobaron esa ubicación en contra de toda la legislación yo posterior. Adelante. Una matización jurídica que no se ha hablado de ella, porque hasta ahora he hablado del tema de dentro de las 4 alternativas que había, está declarado que ha sido una decisión arbitraria. Es muy importante decir esto, lo dicen los tribunales, ¿verdad? Sí. Dicen que es una decisión arbitraria, por tanto la anulan por eso. Y eso es una parte de lo que hemos ganado, porque son las sentencias de la Audiencia Nacional, pero no debemos de olvidar que también ha quedado firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha hablado sobre el mismo acto administrativo, y por otro motivo distinto también la ha declarado nulo, que es la vigencia en Asturias del Ramín. Es importante, cuestionando la cosa jurídica, porque, claro, vamos a ver, la ley, y esto entronca un poco por lo que ocurrió en su día con las diversas legalizaciones en el año 96, la planta de pretratamiento, la llamada plantona, en el mismo lugar, al lado del oeste, se empezó a construir la planta de pretratamiento de aguas. Entonces se empezó más o menos en el 94 y 2 años después se legalizó, 2 años después de funcionar. Y esa legalización la recurrimos, la ganamos. El caso es que la volvieron a legalizar por segunda vez, la volvimos a ganar, la volvieron a legalizar por tercera vez. Es decir, que eso no parece medianamente serio, entiendo yo, una administración en la que después de que en la primera del Tribunal Supremo ya dice que eso hay que demolerlo porque es ilegal, te vas a continuas... Porque claro, el artículo 4 del Ramín, el artículo 4 con carácter general dice... Perdón, ¿qué es el Ramín? El reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Es un reglamento del año 61 que efectivamente está derogado con carácter general en casi todas las autonomías. Pero es que Asturias no tiene ley ambiental ninguna todavía. Asturias carece de ley ambiental propia porque el TROTU es una norma de otro tipo. Es el TROTU, que sí, es la norma principal de texto refundido de las normas del Principado, pero no es ley ambiental. Entonces Asturias no tiene ley ambiental. Y al carecer de ella, para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de septiembre de 2013, que fue la primera que hubo, que anuló el mismo acto administrativo de la depuradora, dijo que como no tenía ley ambiental, por razón de la Ley de Calidad del Aire, que era una ley estatal, que en Asturias seguía vigente el Ramín. Y por si hubiera alguna duda de lo que yo estoy diciendo y de lo que dijo el TSJ de Madrid, de que el Ramín seguía vigente en Asturias en el momento 2009, cuando se aprobó el acuerdo de poner la depuradora, es que hace año y medio, está en el BOPA para quien lo quiera ver, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó un proyecto de ley que iba a ser la Ley de Sostenibilidad Ambiental, la primera ley ambiental que iba a tener Asturias, que ha quedado en nada, porque luego se disolvió el Parlamento, etc. Sí. Pero es muy significativo, y eso lo hice llegar, lo elevé a los tribunales cuando estaba pendiente de esta sentencia, que decía lo siguiente. El mismo Gobierno del Principado decía que, hombre, la reforma que habían hecho de dejar sin efecto ese artículo 4 de la distancia famosa a un núcleo habitado de infraestructuras como esta, que nos ocupa, que había producido muchos problemas jurídicos y, por tanto, venían a reconocer, en definitiva, que el Ramín seguía vigente en Asturias y que había que derogarlo, pero a través de una ley ambiental, como tiene que ser. Pero tengo que decir una última cosa sobre este tema, que hay autonomías en España, muchas, que han dejado, se han apartado del Ramín con leyes ambientales propias de las autonomías, y pese a eso, se han anulado infraestructuras eléctricas y depuradoras en varios sitios. ¿Por qué? Porque por mucha ley ambiental que hagas, lo que viene exigiendo el Tribunal Supremo reiteradamente, por eso digo que es muy importante también, no solamente tenemos un clavo al casirlo, sino que tenemos el otro, es y más. Que lo que el Supremo dice es que por mucha ley, que Asturias no la tiene, y mucha ley que no aplique la distancia de 2 kilómetros, la nueva normativa tiene que ser más protectora que lo que era el Ramín.
Si el Ramín habla, y sigue hablando en Asturias, porque aquí no hay otra cosa, de 2 kilómetros como carácter general a un núcleo habitado, es que aquí está a 15 metros de las viviendas. Está una depuradora de aguas para 150.000 ciudadanos, está a 10 metros de viviendas. Esto es una locura. ¿Cómo va a prosperar esto? Un Estado de Derecho no puede prosperar. La única solución, repito, en mi opinión jurídica, es que eso, y encima, si dice la manifestación de que de los propios técnicos de la Confederación dicen ahí que en el este no hay que depurar, yo no quería meterme con el este, líbreme Dios, no es mi interés. Yo lo que digo, hablamos de puntos cardinales, es decir, el este hay que fuera, porque los técnicos dicen que no es necesario, pero que será el norte, el sur o el oeste, pero nunca el este. Perdón, Entonces, estamos terminando, el tiempo se nos agota y yo les quiero pedir una última reflexión a los tres. Si quiere empezar usted, don Manuel. Me da igual. Después de la sentencia del Tribunal Supremo, ¿qué es lo que va a pasar con la depuradora? ¿Qué debería de pasar y qué quieren ustedes que pase? Sean breves en lo que les pido, don Manuel. Evidentemente, que se cumpla la sentencia y punto. Y que no nos busquen artilugios para seguir engañándonos, que llevamos 22 años de lucha y ya tenemos derecho, ya nos ganamos el derecho a dormir en paz. Don Marcelino. pues nada, que efectivamente que se cumpla la sentencia, que es de rigor, que es de justicia, y que si algún subterfugio se busca para intentar evitar el cumplimiento de la sentencia, nos encontrarán en los tribunales. Y además de exigir el cumplimiento estricto, que yo, en mi opinión, pasa porque se paren las obras y se elimine la construcción, que ahí no pinta nada, que vuelva a su estado inicial, que es lo que ha dicho el Supremo, también se va a solicitar que se depuren responsabilidades de la Fiscalía y también la Fiscalía de Medio Ambiente por el tema del desvío del arroyo Pisón, y luego las posibles y presuntas otros delitos a lo mejor de prevaricación que pudieran existir, pero eso ya no depende de los ciudadanos. Nosotros lo vamos a poner en conocimiento a la Fiscalía para que depure esas responsabilidades con independencia, que nuestro objetivo fundamental es ese. Y, además, solicitar una indemnización que se estudiará por los daños y perjuicios sufridos en todo este tiempo de daño, incluso de los 10 meses de sufrimiento de molestias, ruidos, etcétera, en la construcción de las obras. Señor concejal. Yo lo voy a poner en un punto más general. A veces me preguntan, ¿qué es eso de vieja y de nueva política? Pues esto es un ejemplo de lo que yo creo que las nuevas formaciones políticas entendemos que es la vieja política y de lo que no debe suceder nunca más, y es que se pase por encima de los derechos y libertades de los ciudadanos. Llegamos al final. Manuel Llano, portavoz de los propietarios de la urbanización El Pisón. Esteban Aparicio, concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes y presidente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón. Marcelino Navarra, abogado de la Plataforma Vecinal. A los tres, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Y a todos ustedes, gracias por su atención y nos vemos de aquí en 7 días. Muchas gracias. Buenas noches.